Buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Petris y actualmente tengo la responsabilidad de coordinar esta cátedra semiótica. Y vaya qué cátedra. Es una de las cátedras que inauguraron la carrera de comunicación y fue fundada y dirigida en ese primer momento por quien es uno de los padres de la semiótica en la Argentina, Oscar Steinberg, y que lo tenemos aquí. Así que pido para él un fuerte aplauso. Nos acompaña también Marita Soto, está ahí al lado, que fue también titular de la cátedra, y manda un saludo a todos. Mabel Tazara, que fue la otra titular antes de Gustavo. Gustavo, que fue nuestro último titular y quien hoy va a dar esta clase inaugural de este curso. Quiero decir muy pocas cosas. Este comienzo de curso tiene singularidades. Una singularidad es que se realice con esta clase inaugural, que es una iniciativa del equipo actual de gestión de la dirección de la carrera, de quien tenemos aquí a Sebastián Ackerman en su representación, y que es de proponer estas clases a los profesores salientes, que también es una manera de homenajearlos y también una manera de dejar en el reservorio de la carrera estos eventos, estas clases que preparan para los estudiantes, esencialmente para los estudiantes. La otra singularidad es que estamos en el marco de los 40 años de creación de la carrera, y sobre ello solamente quiero decir que nuestra carrera es una carrera de la democracia. Nació con la democracia recuperada. Y lo último, para ser breve, es que estamos en una semana de protesta, de reclamo. No solo por la cuestión salarial, es más, no solo por la cuestión presupuestaria, sino por la defensa de una institución como es la universidad pública. Y en esta defensa, para nosotros es también, desde aquí, la defensa de, como les decía, esta carrera que nació con la democracia y esta exposición, esta clase inaugural de Gustavo Aprea, es una buena manera o una buena actividad para esta semana de defensa. Bien, muchas gracias, le dejo a Sebastián Ackerman. Gracias, José Luis. ¿Qué tal, Gustavo, Oscar, Marita, compañeros, compañeras? Bueno, primero, bienvenidas a todos y todas. José Luis me adelantó algunas de las cosas que yo quería decir, obviamente, que estaban relacionadas con algunas de las cosas que dijo, el contexto en el que se está desarrollando esta clase inaugural, y yo diría, van a tener mucho detalle de estos esta semana y durante todo el cuatrimestre seguramente, pero resaltar que es en defensa de la universidad pública, que es una característica que tenemos en nuestro país, que todos y todas pueden estudiar el nivel superior independientemente de lo que tengan en su bolsillo. Es una particularidad, una característica y un orgullo de este país. También agradecer a los compañeros del CEPIA que están grabando esta clase y después nosotros la subimos al canal de YouTube de la carrera, en el que ya están subidas, entre otras cosas, las clases inaugurales anteriores. El canal de YouTube es youtube.com/secomuva. Y le hago una pequeñísima corrección. A José Luis, yo soy Sebastián Ackerman, hoy secretario académico de la carrera. Estas clases inaugurales surgieron con un equipo anterior. Hoy está Larisa Quesval en la dirección de la carrera, Yamila Campo en la coordinación técnica y Nicolás Bacaro como coordinador del centro de prácticas. Y las empezamos a hacer después, en el retorno de la pandemia, como una forma de reconocimiento a profesores y profesoras que estuvieron muchos años dando clase en la carrera, en la universidad pública, formando a cientos, miles de personas, y dejaban de dar clase en el grado. Es una forma de reconocimiento de esa trayectoria, la formación que dieron,
Y también, como decía José Luis, una forma de hacer una especie de memoria institucional de todos esos saberes construidos en estos años y una forma elemental, simple, pero concreta de compartir todo ese conocimiento producido. Las tecnologías, los desarrollos tecnológicos, las TIC, las nuevas TICs, como se vayan llamando, que cambian semana a semana, producen estas posibilidades. Bueno, nos tomamos de una básica, que es grabar, y después subirlo al canal institucional. Como decía José Luis, tenemos la presencia de Oscar, de Marita, del resto de compañeros y compañeras de cátedra, y recién hablábamos. Ya estoy en la etapa en la que hablo y digo esto. Muchos de ustedes no habían nacido todavía cuando yo cursé, y era una materia anual, rendí final con José Luis, con Gustavo, y cursé con José Luis. Era jefe de trabajos prácticos en aquel entonces. No te acordás ni de casualidad, pero no importa. Y en ese momento ya formaban grupos, y recién hablábamos. Es una cátedra que forma grupos, que siguen acá. El año pasado fue la clase inaugural de Marita, vino Oscar. Hoy es la clase inaugural de Gustavo. Vino Marita y vino Oscar. Es para mí un honor poder hablar, saludarlos básicamente. Hay gente que me formó, con la que estudié. Cuando decimos la bibliografía va ahí caminando, es esa persona que está ahí hablando, y hoy poder charlar amenamente es un orgullo para mí. Y hay otra cuestión que a mí me llamó la atención. Hoy me toca estar en el taller de TIF. Ustedes saben que hace un año y medio fue la reforma, se cambió, hubo una reforma del plan de estudios, la materia pasó de ser anual a cuatrimestral, y entre otras cosas, dejó de haber tesina de graduación y pasó a haber un TIF que se hace en el marco de un taller TIF. Y a mí me toca estar en el taller TIF de investigación. Y hoy vienen, no sé si entre muchos o la mayoría, y dicen, bueno, yo quiero hacer una investigación sobre este tema, el otro, no importa el tema. Pero muchos y muchas vienen con herramientas, conceptos y abordajes de la semiótica. Y más allá de la practicidad que pueda tener la semiótica a partir de las herramientas que nos propone para tratar de analizar, comprender y dar cuenta de la producción de sentido en la vida social, hay una pregnancia de todo esto, porque entre que cursan semiótica, que puede ser, está entre las primeras materias de la carrera, y llegan al trabajo, a la última materia, para hacer un trabajo de graduación, y les queda eso, no es solamente una cuestión de practicidad, sino que hay una cuestión de que algo quedó y gustó. Y en eso quiero reforzar y agradecerles a todos y todas ese esfuerzo, porque más allá de que es un trabajo, y en el marco de que es una semana de luchas gremiales, entre otras cosas, por aumentos del presupuesto para salarios y cuestiones edilicias, somos trabajadores y trabajadoras. Obviamente que hay una dimensión de la voluntad, del deseo, pero también somos trabajadores y trabajadoras. Y esa es la pasión que se demuestra en que, me parece, tantos años después digan, voy a usar de lo que habló Gustavo, de lo que habló José Luis, lo que escribieron Marita y Oscar. Y eso me parece muy destacable, y está bueno que queden a disposición de todos y todas en el canal de YouTube de la carrera. Otra cuestión, y ya con esto cierro y hago la presentación de la clase. En general lo que solemos hacer es pedirles a quien va a dar la clase inaugural que no sea una clase más que del cuatrimestre, que es bueno, sea la primera, la tercera o la octava, da la clase, nosotros la grabamos y listo. No, sino que armen algo pensando dentro del marco de la materia, algo que atraviese ese recorrido que tuvieron como docentes, como profesores y profesoras de nuestra carrera. En ese sentido, entonces, Gustavo armó la clase que se llama Los analistas y los discursos de análisis de la semiótica en los estudios sobre comunicación, y ahora paso a presentarlo y me siento a escuchar. Gustavo Prés, licenciado en Ciencia de la Comunicación y doctor en Ciencias Sociales, fue docente de grado en la Universidad de
aquí en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de las Artes y la Universidad Nacional de General Sarmiento. También fue docente de posgrado en la Universidad Nacional de las Artes y la de 3 de febrero. Publicó también documental Testimonios y Memoria en 2015 y Cine y Política en la Argentina, Continuidades y Discontinuidades en 25 años de democracia. Así que Gustavo, muchas gracias Oscar, Marita, muchas gracias a ustedes, eligieron la mejor carrera del mundo, que la disfruten, algunos será el primer año, otros el primer cuatrimestre, bienvenidos, bienvenidas, les va a gustar mucho la carrera. Gracias. Bueno, buenos días. Lo primero que tengo que hacer es agradecer. Primero, agradecer a Larisa y Sebastián, institucionalmente a la carrera, por haber inventado este tipo de clases que acaba de describir Sebastián, porque me parece que refuerzan una cuestión institucional fuerte, una idea de continuidad de trabajo que es muy importante. Y la segunda cosa que les quiero agradecer es que hayan inscrito esta clase dentro de la semana en la que se está peleando contra la OE de la universidad, contra la degradación de la vida universitaria. Participo orgulloso de esa parte, porque soy producto de esta vida universitaria y pienso que hay que sostenerla. El segundo agradecimiento es a mis compañeros de cátedra, primero por estar, segundo, porque, esto especialmente a José Luis, nos cedan un poquito de tiempo que, digamos, en la cursada es un bien escaso el tiempo, o sea que dedicar una de las clases a esta presentación, aparte de gracias por haber trabajado mucho tiempo, como dijo Sebastián, nosotros trabajamos mucho en grupo y somos un grupo. No, bueno, lo que les quiero agradecer es el tiempo de trabajo, que ya lo hice en algún momento, pero además lo que quiero agradecer es que en estas circunstancias encima me prestan tiempo. Después, a Oscar y Marita que están, que bueno, para mí es, aparte de un reconocimiento, es una cosa afectiva muy fuerte. Y a todos los otros que no son cursantes. Finalmente, a los estudiantes que de repente les apareció una especie de homenaje a un tipo que no saben quién es, que hace acá en primer día de la carrera. Bueno, la idea es que en realidad con unos contenidos que no se sabe si van a entrar en los parciales, yo creería que no, pero espero que les sirva un poco para entender la lógica de la carrera. Esto es una especie de spoiler, si quieren, ¿no? Es explicar un poco todo lo que vamos a ver y anticipar algo del final. Pero otros años ensayamos cosas parecidas y más o menos funcionaron. La clase es que la clase inicial sea al mismo tiempo una última clase, es un auténtico oxímoron, o sea, una contradicción de términos. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos o terminamos? No, en realidad hacemos las dos cosas al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio. Ahí está lo de la continuidad institucional, ¿no? Cuando pensé, y ese es el dilema que tuve para presentar la clase, digo, ¿qué hago? Hago una especie de conferencia sobre algún gran concepto, pero a su vez es la clase inicial. Y hubo dos cosas que me decidieron a armar la clase de este modo. La primera cuestión es que Oscar Steinberg durante muchos años presentó
en la clase inaugural, decía una cosa que para mí es muy importante, es que decía, nosotros somos la materia en la que contamos y explicamos cómo trabajamos. Pese a la fama teórica que tiene la semiótica, nosotros somos así. En un momento de reorganización, dice Oscar planteó, nosotros nos vamos con los talleres porque vamos a hacer cosas. En términos teóricos, vale la pena traer una frase de un semiólogo italiano que se llamaba Paolo Fabri, que decía, nosotros trabajamos sobre la vocación empírica de la semiótica, ¿no? Nuestro conocimiento aumenta a medida que estudiamos determinadas cosas, creamos categorías en función de eso y vamos renovando la semiótica, vamos a partir del trabajo sobre casos concretos. Entonces, la idea sería, para de alguna manera contar qué es la semiótica en términos generales, sería partir de un ejemplo, que es lo que hicimos que es la segunda cuestión, que es lo que hicimos durante bastantes años como clase inaugural, ¿no? Plantar un ejemplo y ver qué iba a pasar. ¿Por qué esto? Y esto en relación con el título. Voy a hacer una cosa entre confesión y nota al pie. Es todo un problema pensar, fue para mí todo un problema pensar el título. Lo primero que pensé fue, ¿para qué sirve la semiótica? Demasiado pretencioso. Y puse este título que muy extenso, tratando de juntar las tres cosas, ¿no? ¿Qué hacemos los analistas? ¿Cómo es el discurso semiótico y cómo esto se aplica dentro de las ciencias sociales, en nuestro caso, la comunicación? También, si hubiera que ofrecerlo a en Instagram, esta clase sería, la pregunta sería, ¿cómo se hace una pregunta semiótica? ¿No? Atrás de juntar estos tres elementos están estas dos ideas, ¿no? Explicar qué hacemos, para qué sirve lo que hacemos aplicado, y específicamente el problema de cuáles son los tipos de preguntas que permite resolver la semiótica. Solo una cuestión para plantear un eje central que tiene que ver el final, con la conclusión que adelanto. Nosotros hacemos, desde el punto de vista teórico, trabajamos con una definición de Eliseo Verón que hacemos sociosemiótica, ¿no? Y en ese sentido hay una diferencia contra, digamos, el sentido común de los no semióticos, ¿no? Digamos, revisé el diccionario de la RAE, Wikipedia y la inteligencia artificial de Google. No porque les presuponga sabiduría, sino porque expresan un estándar. Y todos dicen una cosa, el estudio de los signos. La semiótica es el estudio de los signos. Entonces, lo que se supone es que uno, en términos de los 60 y 70, decodificaría signos. O sea, explicarían el significado de un signo. Solo que a esta altura del partido, la gente de la cátedra hemos participado en muchos congresos y seguimos participando en muchos congresos de semiótica, y eso no es lo que hace ninguna corriente semiótica hoy en día. Lo que estudia la semiótica es
los procesos de significación. ¿Qué quiero decir con esta idea de procesos de significación? Que no estudia signos, en nuestro caso esto merece otras clases. Hablamos de discursos. No estudiamos los discursos, sino estudiamos las relaciones entre los discursos. Con lo cual, de lo que hablamos no es de un sentido, encontrar el verdadero sentido, sino cómo circula el sentido, cómo entender la multiplicidad de sentidos que pueden generarse a partir de un discurso, un signo o un fenómeno social en su dimensión significante. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa la pluralidad de sentidos, entre otras cosas? Porque, digamos, este proceso de circulación de sentido hace una cosa muy importante para la vida social, que es construir lo que Verón llamaba, tomándolo de otros investigadores, pero lo aplicaba, el real social. El real social es aquello que construye identidades, marca diferencias, hace clasificaciones, observa las transformaciones en la vida social. Una diferencia que existe una cosa que es la realidad física. Hace 30 y pico de años, cuando dábamos clase, hablamos de como ejemplo de diferencia de realidad física y realidad real social, es decir, un rayo en el cielo, un relámpago. Para Platón era producto de la voluntad de un dios, por lo cual había que levantar templos, hacer sacrificios, toda una serie de hechos. Contemporáneamente, para el relámpago construimos pararrayos, no templos, ¿no? Hay un real físico y dos reales sociales. Una diferencia grande que hay en relación con el real social contemporáneo es que vemos cotidianamente la convivencia entre reales sociales diferentes. Para dramatizar un poco podemos hablar de la pandemia, ¿no? Para una parte importante de la gente es el producto de un virus por lo cual había que realizar determinadas tareas, aislamiento, búsqueda de estudio del virus, creación de una vacuna que combata y proteja del virus, pero eso es una lectura. Pero también hubo una lectura que se repitió en muchos lugares, y no como producto de una conspiración internacional, que era producto de los laboratorios farmacéuticos, una conspiración china, búsqueda del lavado del cerebro. Si tomáramos la idea semiótica como búsqueda de significados, tendríamos que decir, bueno, una es la verdadera y otra es la falsa. Por más que en los hechos hayamos tomado alguna opción, ¿no? Yo me aislé, me vacuné, etc. Esta otra lectura social existe, y la pregunta y la labor de la semiótica, en todo caso, no es demostrar que son unos tarados, sino tratar de entender por qué entienden eso. ¿Qué condicionamientos hay para que ciertas personas consideren eso mientras otras consideren lo contrario? Esta capacidad de trabajar sobre el real social que tiene la semiótica
es lo que la vuelve sociosemática. En los trabajos concretos, los semiólogos trabajamos siempre en relación con otras disciplinas, ¿no? Con la sociología, con la historia, con la antropología, con, digamos, la ciencia de la educación. Es decir, en general, participamos de investigaciones y aportamos justamente el problema del sentido, que tiene que ver con estas ideas del real social, ¿no? Identificar, ver por qué determinada práctica o determinado discurso funciona de determinada manera, etcétera, etcétera. Que inmodestamente pensamos que hay que hacerlo primero, ¿no? Si no se hace un recorte correcto de aquello que vamos a analizar, en los trabajos de investigación se parte de un problema, ¿no? Todo fenómeno social, como vamos a ver ahora en el ejemplo, es muy complejo y se puede abordar desde múltiples puntos de vista. Para lo que es buena la semiótica es para hacer el recorte y buscar la pregunta sobre lo que vamos a investigar en ese fenómeno social. ¿Manejas vos, manejo yo? Perdón. Para empezar, voy a solo una cosa más. Voy a cambiar en general, por lo menos en los libros de texto, en muchas clases, el orden canónico de explicar una teoría empezamos por el nivel filosófico, epistemológico, ¿no? Es decir, ¿por qué este conocimiento es verdadero? ¿Por qué vale? ¿Qué cualidades tiene? Pasamos a desarrollar una teoría que aplica una metodología que se trabaja en el mundo. En esta exposición, ya que estamos dentro de un oxímoron, cambio el orden de las cosas. Empiezo por el ejemplo y después voy explicando algunos de los elementos que tienen que ver con este trabajo. Bueno, el fenómeno que elegí es el fenómeno social, el discurso, en este caso, el discurso considerado desde su dimensión significante, es la serie El Eternauta, que en abril-mayo se pasó por Netflix, que dirigió Bruno Estañaro. ¿Por qué elegí esto? Primero, por la amplia repercusión. Es decir, una serie que circula por la plataforma más amplia que hay, fue primera en audiencia en casi toda Latinoamérica, varios países europeos y países árabes la semana de su estreno, generó una catarata de comentarios y venía precedida de varios intentos. O sea, hay que vivir en un algoritmo muy cerrado para no haberse enterado de que existe el Eternauta. Lo hayamos visto, no lo hayamos visto, nos gustó, nos disgustó, sabemos de la existencia. La segunda cuestión es que la historia, el personaje del Eternauta, tiene un peso en la cultura argentina. En la cultura argentina desde mediados del siglo XX hasta ahora, ¿no? Ha tenido múltiples versiones, conté hasta 12 versiones o historias que son versiones del Eternauta o spin-off a partir de la figura del protagonista Juan Salvo. Pero a su vez es algo que pasó de una revistita chiquita que salía una vez por semana y se vendía en los kioscos, o sea, un típico objeto de
de la cultura masiva del siglo XX, a ser considerado por, no evalúo al respecto, pero Juan Sasturain, que fue director de la Biblioteca Nacional, afirma cada vez que le preguntan que el Eternauta es el texto clave de la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX. O sea, algo que pasa de un consumo masivo a una cuestión se incorpora al campo literario con honores. Además, genera toda una serie de cuestiones, recuerden el Nestornauta, que va a volver a aparecer en la exposición, es decir, es un elemento de peso dentro de la cultura. Y por otro lado, como suele suceder, acuérdense de Adolescence o Adolescencia, ciertos productos de las plataformas lo que hacen es participar de la discusión pública. Es decir, no solo se ven como un espectáculo y se comentan en función de sus virtudes estéticas o de entretenimiento, sino que abren espacios de discusión para problemas sociales, ¿no? En la adolescencia fue justamente qué hacemos con los adolescencias, el miedo a los adolescentes, estos chicos que están enganchados todo el tiempo en las redes, las relaciones de género, etcétera, etcétera, ¿no? Abren toda una discusión. Bueno, el Eternauta abrió un campo de discusión que, según mi saber y entender, tiene una dimensión política al menos interesante. Cuarto, no está, porque no hay que decirlo, porque me gusta. Ahí está el asunto, ¿no? Bueno, vamos a analizar esta cuestión. Tenemos una posibilidad. Es un hecho económico, sí, es una megaproducción que tiene una circulación internacional, que etcétera, etcétera. ¿Nos sirve eso para el análisis semiótico? No. ¿Tiene una dimensión estética? Sí, obviamente. Acabo de decir que, por ejemplo, Sasturain dice que es una obra literaria y seguramente sentimos, vemos cosas, lo podemos asociar, lo podemos poner en una historia de los textos y nos generan sensaciones. O sea, la sensación estética es. Pero, si bien está bastante ligada con la dimensión significante, no es estrictamente para el lado que estamos yendo. Otra, por ejemplo, sería la dimensión sociológica, ¿no? ¿Quiénes lo producen? ¿Quiénes lo ven? ¿Qué hacen con lo que ven? Lo que hace la gente. Todas estas cosas se relacionan con la dimensión significante. Es decir, el sentido que se construye, qué es, cómo se define, etcétera, etcétera. La cuestión, y ahí repito esta idea del imperialismo semiótico, tenemos que terminar de definir bien de qué estamos hablando para preguntarnos por la circulación económica, por las cualidades y la forma en que puede ser leído y qué elementos de la sociedad pueden estar o quiénes se pueden conectar con elementos de la sociedad. Pero antes que todo tenemos que decir bien cómo funciona el Eternauta. El Eternauta es complejísimo. Cada una de estas preguntas nos llevaría a analizarlo. De nuevo sobre el trabajo de la investigación. Cuando una investiga un determinado fenómeno social, no aborda concretamente todo el fenómeno social. Lo que tiene que es encontrar un elemento que sea pertinente
y generar una pregunta interesante al respecto. En ese sentido, me interesó, y ahí veo la dimensión política, una discusión bastante amplia que circuló bastante en el momento de la exhibición, es en torno al héroe, a Juan Salvo, o al grupo que participa. Hay una lectura que llegan a leer ahí el diario digital Mendoza, por ejemplo, que es la expresión del individuo que lucha contra una sociedad que lo oprime. Y en el otro extremo hay una lectura libertaria en que ni me voy a tomar el trabajo porque es una porquería colectivista cuca. O sea, son los dos extremos a partir de lo mismo. Otra vez, ¿cuál está bien, cuál está mal? De momento no funciona. Entonces, la idea sería encontrar una pregunta que me permita entender esta disparidad de lecturas. En ese sentido, la pregunta tiene que ver en cómo se construye la heroicidad, cómo se construye el héroe, qué tipo de héroe es, o qué tipo de héroe / héroes hay en la serie El Eternauta. No es para entender cuáles son los límites que se le ven a esa heroicidad. Obviamente hay una contraposición entre héroe individual y héroe colectivo, que ahí está donde yo veo el costado político, es decir, estamos hablando de la relación individuo-sociedad, individuo-grupos. Ahora, para precisar un poquito más, pasaría dos videitos. Sintetizo. Es realmente Darín diciendo que lo que busca la serie es rescatar la heroicidad colectiva en un momento en que no hay, esta idea está como perdida. ¿No? Es el otro, ya que no, si no nos vamos a perder. Bueno, el otro plantea exactamente lo contrario. Lo que en realidad es un análisis falso. Falso, es fake, ¿no? Es uno de estos doblajes que se hacen sobre la figura de una persona en la que plantea que en realidad el Eternauta y el personaje de Juan Salvo no tienen nada que ver con lo colectivo. Y da una serie de pautas por lo que son ciertas, que son descripciones, para los que vieron la serie, de elementos que están en el texto, que dice que Juan Salvo es de derecha. Están las dos lecturas. Y la fake, encima, no
no es carente de lucidez, porque todas las cosas que señala están en el texto y es una lectura, y es una lectura posible. Lo de Darín es repetir lo que se viene diciendo a partir de la idea del Eternauta, la interpretación de una frase de Westergel. Que es... Entonces la idea no es decir quién tiene mi idea, ¿no? En este caso, para entender la heroicidad que habla de la dimensión política, no es cuál de los dos tiene razón, sino porque es, cómo es, qué elementos hay en el texto, en la serie, en los personajes, en la forma de narrar, que habiliten tanto una como la otra lectura. Habíamos dicho al principio que en realidad lo que estudiamos son relaciones entre textos. Para entender, todo texto está condicionado previamente por otros textos. Ahora, cuando yo hablo de ciertos rasgos que voy a describir ahora sobre el Eternauta, lo hago chequeando con otros textos anteriores en los cuales hay o no hay, o cambia un poco, un elemento presente en la serie. Así empiezo entre los condicionantes, que en términos de la teoría de la discursividad social, o sea, en términos de Verón, son condiciones de producción. Primera condición de producción, la historieta. Tiene muchísimos rasgos, pero para nuestra pregunta lo que me interesa es ciertos elementos. El primero, que se inscribe la historieta y la serie se inscriben dentro de un género, que es la ciencia ficción de aventuras. Esta ciencia ficción quiere decir que se desarrolla en un universo en el cual alguna cualidad sirve para de la sociedad contemporánea, si hipostasia, crece y genera un nuevo orden social, ¿no? La invasión de los cascarudos, etcétera, etcétera, eso es lo que tiene que ver con la ciencia ficción. Y de aventuras es porque narra los avatares de un personaje, una serie de personajes. Y ahí aparece un elemento clave que empieza a difundir y a hacer pensar sobre el concepto de heroicidad, que es un héroe. ¿Qué es un héroe? Desde la epopeya de Gilgamesh en la Mesopotamia clásica hasta, no sé, el protagonista de Breaking Bad, un héroe es un tipo que comete hazañas enfrentando situaciones que son superiores a una voluntad normal de una persona. En ese sentido, los héroes, hay una diferencia entre los héroes épicos, es decir, Gilgamesh, que encarnan los valores más altos de la cultura. Nadie duda que no hay un héroe. El problema es la caracterización. La discusión es en torno a la caracterización del héroe. ¿Alguien enfrentando situaciones extraordinarias? Hay, evidentemente. Y tiene una tercera cuestión que
que aparece, que es la idea, es una historieta que trabaja con el costumbrismo, es decir, con el reconocimiento de ciertas cualidades, actividades, formas de ser argentinas. Famosa escena por ejemplo, del partido de truco cuando empieza la película. Es decir, esto volcaría sobre esa argentinidad, sobre esa heroicidad habría cierta especificidad propia argentina. El segundo tipo de condicionamiento es que es una serie de plataforma. ¿Qué quiere decir que es una serie de plataforma? Plantea varias cosas. Primero, que entra dentro del campo del entretenimiento, dentro de un tipo de prácticas sociales, en términos técnicos, un campo de desempeño semiótico que es el entretenimiento, que es una serie de actividades, en este caso un relato para el tiempo de ocio, sin pretensiones trascendentales. Esto de estar en el entretenimiento hace, por ejemplo, que no haya conclusiones, y el entretenimiento de plataforma no haya conclusiones explícitas. No se diga hay que ser como Juan Salvo o no hay que ser como Juan Salvo, etcétera, que se diga los cascarudos son los malos, el grupo son los buenos. Se trabaja con toda esa ambigüedad. Otra cosa que trae el hecho de que sea una serie de plataformas es que son tramas complicadas, con mucho espacio y con mucho tiempo para desarrollar historias secundarias. Esto es decir, hay posibilidad de desarrollo de la historia de un grupo. Y una tercera cuestión que tiene que ver con el entretenimiento, que hay una búsqueda de empatía con los personajes, ¿no? Nos conmovemos con los sufrimientos de... Bueno. Se oye más, mejor. Nos conmovemos con los sufrimientos... Hola, sí. Nos conmovemos con los sufrimientos de los personajes, sospechamos de las actitudes de otros, etcétera, etcétera. Y hay que tienen gallos. Todos son grupos pero, que son heterogéneos. Los participantes son bien diferentes los participantes del Cristo, y en el que no faltan los conflictos internos. No parte del desarrollo de la trama tiene que ver con la relación entre los personajes. Ese grupo tiene que enfrentar una realidad hostil y tratar de sobrevivir. Y hay un elemento más que es que lo leo, que creo que es la que arma el lío. Es una frase que escribió Héctor Oesterheld, el autor de la serie, no en el momento que se publicó, sino la primera vez que salió el libro, 10 años después de la publicación. Dice: el héroe verdadero del Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo. Nunca el héroe individual, el héroe solo. Y ahí, ¿qué es lo que planteaba Darín? Y eso es lo que genera la discusión. Se lo rechaza porque construye un héroe colectivo, o se lo
o es un falso héroe colectivo. No está, lo que pone en discusión esa cuestión es esa frase que está utilizada en la promoción. De la comparación a partir de eso hay una serie de lecturas, que son dos de las cuales fueron las que no salieron. Hay lecturas que a partir del eje puesto en la discusión generan se plantean como contradictorios, ¿no? Lo que decía Darín y lo que decía el falso Darín. Entonces, ante esa idea, la cuestión es tratar de formular una hipótesis de cómo es posible esta idea, esta doble lectura. Primero, los colectivos que se construyen no son grandes colectivos sociales, ni la nación, ni la clase, ni el partido, ni siquiera la familia. No son colectivos asociados a alguno de lo que en un momento se llamaba instituciones básicas. El héroe no encarna necesariamente los valores culturales. Entra en la misma serie que White de Breaking Bad, las chicas de Viudas Negras, son héroes que son héroes con muchas contradicciones ellos mismos, muchas debilidades que generan empatía con los espectadores. Además, todos estos grupos acotados son contingentes, medio de casualidad, no hay un plan para hacer las cosas, sino que se ven inmersos en una situación y se conforma el grupo, y además tienen una duración acotada, no son para toda la vida, son para sobrevivir esta situación adversa. Y dadas estas características de contingencia, son heterogéneos, con gente lo más diferente posible, ¿no? El grupo de Salvo, Favali, la venezolana, el tipo que vivía en Estados Unidos, son todos personajes con trayectorias bien reconocibles. Yo creo que con trayectorias y con posibilidades de discutir, pelearse entre ellos, enemistarse. Eso es lo que marca, y creo que por eso es posible que circule tanto y que se abra la discusión. No es un héroe colectivo en el sentido de un gran colectivo, sino es un héroe solo de un grupo. Y no hay lugar, digamos, en el relato para para algo más amplio que ese colectivo. ¿No? Yo encuentro en esto una dimensión política, en el sentido de que está hablando de identidades lábiles, relaciones que se construyen frente a una situación, ¿no? Si tomáramos el por qué hay una identificación y genera una discusión, el programa es porque tiene la capacidad de generar un relato en el cual es posible la lectura del individuo contra la sociedad que lo oprime, hasta la posibilidad de un grupo que representa a la sociedad. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Lo que hice fue describir rasgos de tres tipos
de textos, algunos previos que permiten que se reconozcan en el texto que leemos ciertas cuestiones, la herecidad, el relato, etcétera, etcétera, y otras lecturas que tienen en cuenta algunos de esos elementos. Es decir, yo no inventé para el análisis la heroicidad. Trato de entender qué dice el texto, qué se dice antes y qué se dice después en torno a esa heroicidad y describir sus rasgos. Las consecuencias políticas están por fuera de mi análisis. Lo digo abusando del micrófono, digamos, y como que parece que sirve para algo, esto que dice, más allá de un ejemplo. Ahora, me detengo un poco con la metodología. ¿Cómo hicimos para trabajar? Lo que hicimos fue relacionar discursos, la historieta, la serie, los comentarios, las promociones como la de Darín, y compararlos. Compararlo significa ver qué elementos en común y qué diferencias tienen, en función de la pregunta del héroe. Entonces lo que estamos trabajando es con la idea de intertextualidad, o sea, relación entre textos. La intertextualidad funciona acá en dos niveles. Primero, reconocemos cuáles son los elementos que modelan, le dan forma a la serie. Pero por otro lado, y no menos importante, nos sirve como reaseguro, como mecanismo de control. Yo no inventé el héroe. El héroe es algo que está en este otro texto, y hay otros que lo leen, etcétera, etcétera. Que no solo da cuenta de cómo se conforma el texto que trabajamos, sino nos permite decir que no fue una cosa que quisimos ver, ¿no? Porque uno de los problemas del análisis, adelantando algo que voy a plantear después, es construir la suficiente distancia como para que nuestras opiniones, gustos y saberes previos nos hagan ver lo que queremos ver. La otra cuestión es que esta descripción que realizamos es sistemática. Se origina a partir de una pregunta. Podemos describir, pasarnos 3 horas hablando del relato, pero lo que nos sirve son 2 o 3 características de este relato. Y eso tiene que ver con algo que próximamente se va a ver en las clases, es con nuestra matriz de análisis, ¿no? Esa sistematicidad está planteada a partir de lo que definimos nuestra matriz de análisis. Por un lado, vemos el emplazamiento. Bueno, es un discurso, es el pasaje de un discurso visual a un discurso audiovisual, está en las plataformas, adopta un determinado formato que inciden en las lecturas. Después trabajamos la copresencia de unos discursos en otros, ¿no? Esta figura del héroe que aparece en la historieta, que aparece en lo que dice Westergel y que aparece en la serie y que se discute en las interpretaciones. Y es esta figura del héroe, no es Juan Salvo, es esta idea social que tenemos acerca de que existen ciertos personajes a los cuales denominamos héroes. Y después la recurrencia de ciertas operaciones, ¿no? Una modalidad de relato, por ejemplo, que permite determinadas relaciones. Y en el caso particular de este texto, hay una cuestión que es interesante, que es
la validación, la verosimilitud del texto, ¿no? ¿Cómo puede ser que cumple, creo que satisfactoriamente, con las reglas de la ciencia ficción, ¿no? Los trucos son convincentes, se genera un universo reconocible, pero un universo nuevo, pero inmerso en un mundo reconocible, ¿no? Podemos ir a Puente Saavedra y ver que es lo mismo que lo de la serie, pero a su vez genera cierta relación con el mundo actual. De ahí que es lo que posibilita la discusión héroe colectivo, héroe individual, digamos, lo picante, exagerando un poco, de la discusión entre héroe colectivo y o héroe individual, que es algo que está dentro del debate social en estos momentos, ¿no? De esa cualidad. Organicé este análisis y esta descripción sobre estos parámetros, que tienen que ver con lo que nosotros denominamos la matriz de análisis. Y un poco para terminar, creo que, bueno, en el caso de la metodología, una cuestión que es importante para el lugar del analista es justamente encontrar los descriptores que sirvan para responder la pregunta: ¿qué elementos tenemos que comparar? ¿No? Por ejemplo, dejamos de lado el vestuario, es un tema muy interesante el vestuario de la película, pero en primera instancia, para la pregunta de la heroicidad no sirve demasiado, ¿no? Encontrar los descriptores que me permitan pensar en eso. ¿Por qué sostengo esta metodología? Y ahora vamos a la parte teórica. La teoría de Verón tiene una base epistemológica, que es la teoría de la semiosis de Charles Sanders Peirce. Es decir, que el sentido circula, no está emplazado en ningún lugar, sino que no hay. ¿Y qué quiere decir con esto? Que no está, la circulación del sentido es infinita, es decir, no hay un sentido último, un sentido verdadero, sino una permanente circulación y transformación del sentido. Y que ese sentido lo podemos ver a partir de las transformaciones de los signos, en el caso de Verón, lo podemos ver, estas relaciones, a partir de materialidades que son los discursos. Es decir, no hay un interpretante final. Nunca vamos a encontrar ni una verdad, ni una interpretación definitiva. Ahora, dado que la circulación es infinita, hay un problema. ¿Cómo se hace para poder hacerlo operativo? Lo que dice Verón, lo que hay que hacer es trabajar fragmentos de la red. O sea, hay que trabajar en lo que está circulado, es el discurso del cual se aparece, y ver ciertas condiciones de producción, como todos los antecedentes que planteé en relación con la serie, y lecturas. Todas esas lecturas a su vez tienen sus propias condiciones de producción que las hacen diferentes. Entonces, el análisis siempre lo que está trabajando no es con las letras, sino con las flechitas. Lo que estamos analizando son las flechitas, las relaciones entre discursos. Estas relaciones de discursos, en términos de Verón, son gramáticas, es que son reglas
que cuando yo hice toda esta descripción de los límites del héroe en la serie, lo que estoy haciendo es una gramática relacionada con una gramática de producción y varias gramáticas de lectura. Esa diferencia es lo que me permite hablar de esas condiciones. Y eso es lo que hacemos en el análisis semiótico. Finalmente, falta profundizar un poco con la parte central del título de la clase, que es el discurso analítico, ¿no? Es decir, viene contando más o menos lo que hacemos, pero ¿cuáles son los rasgos? ¿Y cuál es el valor? Y ¿por qué pasa eso que contaba Sebastián al principio, que mucha gente al final de la carrera, cuando tiene que quiere hacer una investigación, apela por gusto, por necesidad, a una mirada semiótica? Primero, ¿cuáles son los rasgos que? Primero, el discurso analítico es una lectura. Tanto Peirce como Verón dice que la semiosis es infinita y abarca todos los fenómenos que hay en la sociedad. Al ser un fenómeno social, el análisis es una lectura. Pero es una lectura especial. Digamos, lamento que no hayamos podido haber visto ese comentario sobre en el que plantea que Juan Salvo es un héroe de derecha. Daba rasgos muy pertinentes que decían eso. Pero ¿cuál es la diferencia? La crítica muchas veces, sobre todo desde la existencia de esta carrera, la crítica muchas veces apela a categorías que se trabajan en la semiótica para describir o para hablar de texto, ¿no? ¿Qué sé yo? Ejemplo. Lo que antes se llamaban adaptaciones, ¿no? De una novela a una película, ¿no? Se transformaron en transposiciones. ¿Por qué? Porque Oscar hizo un trabajo, nosotros enseñamos, y todo el mundo dice transposición, aunque a veces lo usen como el demonio. Impusimos el término, el término transposición. Entonces, el señalamiento de ciertos rasgos no basta para el análisis. Otra cuestión que tiene que haber es justamente tener presente las relaciones entre discursos, ¿no? Es saber que estamos trabajando sobre las flechitas. O sea, tenemos que saber qué discursos condicionaron el elemento del cual partimos y qué lecturas tuvo. Hay que considerarlos todos. En su primer libro, Verón decía que la unidad mínima de análisis era un discurso, sus condiciones de producción y al menos 2 discursos en reconocimiento. En realidad, más allá de los ejemplos y a veces los ejercicios que simplifican, siempre el análisis semiótico implica y contemporáneamente con la capacidad que tienen las lecturas de hacerse visibles y quedarse registradas, digamos, las redes, siempre hay una cantidad grande de discursos en reconocimiento que tenemos que considerar. La primera cuestión es esa, que
el análisis semiótico funciona cuando se estudian relaciones entre discursos. Segunda cuestión, es no valorativo. Podemos utilizar el instrumental semiótico para sostener una crítica o un gusto nuestro, pero en realidad la semiótica no nos permite decir si es bueno, malo, lindo, feo, nos permite decir cómo funciona, con qué se relaciona, pero no permite hablar de eso. Otra cuestión que sí es importante, que en algunas épocas generaba más conflictos que ahora, es que es un análisis que no considera la intencionalidad. ¿Qué quiero decir con esto de la intencionalidad? Tiene un doble problema. Si consideráramos la intencionalidad, diríamos, Darín, que participa de la película, dijo que es una reivindicación del héroe colectivo, por lo tanto la interpretación correcta es un héroe colectivo. Los que no dicen se equivocaron. Pero, otra vez, el interés es no saber si se equivocan o no se equivocan. El interés es saber por qué piensan diferente. Y el segundo es una intencionalidad más, intencionalidad como voluntad, ¿no? Y el segundo es más filosófico, es como que el sentido tiene un origen, va de un lugar hacia otro, parte de un lugar y va hacia otro. No, el sentido circula, no tiene origen. Otra cuestión que está relacionada con el discurso es que es un discurso sistemático, es una disciplina, primero es una disciplina seguro académica, porque es aceptada en las universidades, que tiene un cierto grado de pretensión de cientificidad, sin entrar en la discusión si la ciencia social, que se inscribe dentro del campo de las ciencias sociales, sin entrar en la discusión si las ciencias sociales y las ciencias naturales son la misma cosa, ¿no? Dentro del campo de las ciencias sociales cumple ampliamente con los requerimientos, sobre todo, y entre muchos otros casos, por su carácter sistemático, es decir, podemos reconstruir cómo llegamos a este análisis. Establecemos categorías que pueden ser manejadas en este caso o en otro caso, ¿no? Es decir, tenemos esa capacidad de que se puede, en la medida de lo posible, se puede contrastar lo que decimos y que a su vez tenemos que presentar, por lo menos desde el punto de vista lógico, cómo llegamos a determinadas conclusiones. En ese sentido es sistemática. Como toda disciplina con pretensión de cientificidad, tiene que dar cuenta de sus límites. Yo cuando digo la heroicidad que se acepta en relación con el Eternauta tiene que ver con lo grupal, con la heterogeneidad, con la conflictividad. No lo digo, debe ser y es así de ahora y para siempre. Cambian las condiciones de reconocimiento y las lecturas de la misma serie, pongamos dentro de 10 años, van a ser necesariamente diferentes. Va a haber introducción. Cosas que en este momento se destacan, por ahí
pierden peso, aparecen nuevos elementos de lectura, ¿no? Entonces, lo que estamos describiendo es una serie de relaciones entre un conjunto de discursos en un momento determinado. Lo que podemos afirmar es hasta ahí. En ese sentido, a lo mejor lo único que podemos plantear es algunas hipótesis que quedan fuera del campo de análisis sobre posible funcionamiento, que puede funcionar o no, son solo hipótesis. A partir de estas cuestiones yo digo que puede llegar a pasar determinadas, pero no hay ninguna certeza en torno, no porque hayamos hecho mal el análisis, sino porque son solo hipótesis. Si pasó una cosa, después pasó la otra, quizás puede pasar una tercera, pero no necesariamente. No es la certeza de que si yo hago determinados cálculos, uso determinados materiales y demás, hago el puente y no se va a caer. Es a partir de esta idea de lo grupal podría pasar tal o cual cosa. Y lo que me parece muy importante y que tampoco es tan fácil de resolver. Entonces, ¿por qué, más allá de que estamos en una universidad, que tenemos una especie de certificación de seriedad, digamos, ¿qué es lo que hace que el discurso sea distinto? Verón utilizó en su primera versión de la semiosis social una metáfora de interrumpir la red, que la hemos discutido miles de horas. ¿Qué significa verdaderamente, qué sé yo? Inclusive en la segunda versión de la semiosis social toma distancia con respecto a eso, ¿no? Dice, quizás el discurso analítico puede analizarse, puede relacionarse en determinados aspectos con otros metadiscursos. Un metadiscurso es un discurso que habla de otro discurso. Yo prefiero, para explicar nuestro trabajo, es encontrar la distancia justa con respecto a aquello que estamos estudiando. Piensen, si la distancia es excesiva, todo es igual. Uno podría decir que el Eternauta es un típico producto de la sociedad neoliberal en esta etapa globalizada, etcétera, etcétera. ¿Es mentira? No. Si aceptamos la existencia de todas las cosas, es un producto. Pero esta clase también es un producto de la sociedad. Entonces, todo termina, si la distancia es excesiva, todo termina siendo igual. El otro extremo es la pura inmanencia. No hay nada más que el discurso. Yo lo único que puedo hablar es de los rasgos de la serie. Toda cosa que se vaya de la serie es pura especulación o no. Tampoco, no explica nada. Lo único que termina siendo es una especie de descripción y comentario más o menos formalizado del texto. El problema básicamente es definir la escala correcta. La escala correcta implica, entre otras cosas,
si yo quiero analizar un determinado fenómeno social y tengo una pregunta, la pregunta es, hacer la pregunta es laburo del analista, no es laburo del discurso. Porque la tienen que hacer porque le pagan por eso, porque está en un proyecto de investigación y tiene que hacerlo, porque le sirve como ejemplo, porque se le da la gana, la pregunta la hace el analista. Entonces, lo que hay es encontrar la escala, lo que hay que hacer es encontrar la escala de la pregunta. En términos de la teoría de Verón, encontrar textos que podamos afirmar que son condiciones de producción, lecturas que podamos afirmar que tienen algún tipo de relación y que obviamente no son iguales del discurso que estamos analizando, y por qué, de alguna manera, cuáles son las condiciones que existan estas lecturas diferentes. En el ejemplo que trabajé, la hice fácil porque, entre otras cosas, el tiempo es limitado y es para la mayoría es un primer acercamiento a la semiótica. Son discursos que hay una evidente, son metadiscursos, son discursos en los cuales hay una evidente conexión con el discurso que estamos analizando, ¿no? El texto de cuál es adaptado, los textos de promoción, el lugar donde se emplaza, etcétera, etcétera. Y las lecturas son comentarios. Pero en realidad el análisis, y muchas veces se hace más interesante el análisis, es cuando esa conexión, sobre todo de las lecturas, de los reconocimientos, no son tan evidentes. Ahí es difícil, el truco y la dificultad es establecer la escala, ¿no? Hasta dónde podemos ampliar, con qué tipo de elementos. Porque como dice en cierto sentido, como dice la frase, se echa, todo tiene que ver con todo, el análisis semiótico permite conectar fenómenos que no están evidentemente conectados entre sí. Pero el problema es determinar algo que sea conectable, aunque no sea visto directamente. Y creo que un poco en función de 30 y pico de años de trabajo a muy diversa escala con el análisis semiótico, lo que traté de hacer es contar cómo trabajamos, sobre qué nos basamos y cuál es el trabajo específico de los analistas. Así que espero que les haya servido, o más que les haya servido, que les vaya a servir con la historia que empieza ahora. Esto es para los estudiantes. Para las visitas espero no haber dicho demasiadas pavadas. Y bueno, muchas gracias. Apenas lo siguiente, quiero nombrar a los integrantes de la cátedra, que son Rolando Martínez Mendoza, Claudia López, Mónica
Kirchheimer, Rosa Gómez, Gastón de Lázari, María Alonso, Alejandra Alonso. Y los quiero nombrar para, desde todos nosotros, agradecerle a Gustavo, agradecimiento en el que incorpora también a un exiliado momentáneo, Sergio Ramos, que pertenece a la cátedra, pero hoy está como topo, no sé si se puede decir esa palabra, como decano en el área de crítica de arte de la Universidad Nacional de las Artes. También agradezco a la carrera por sostener estos espacios y estos reconocimientos, y los defectos técnicos forman parte de aquello por lo cual estamos luchando. La falta de presupuesto, la manera en que se está dejando deteriorar a la universidad a la que tenemos que defender. Muchas gracias a todos.